Saludos cordiales. Quiero comenzar agradeciendo a quienes organizan este magno evento internacional por la invitación a participar, sobre todo al doctor Nicolás Becerra por la encomienda de este tema, glaucoma post cirugía vitreoretinal, que particularmente son de mi interés ya que reúnen glaucoma y retina. Vamos a iniciar a manera breve de introducción. ¿Cuál es la frecuencia de este binomio hipertensión ocular y glaucoma posterior a cirugía de retina? Bueno, es difícil de determinar ya que van a depender de muchos factores propios del paciente, como miopía magna, como ángulos estrechos, el tipo de cirugía, si estuvo o no involucrado un cerclaje escleral, el tipo de tamponade, si me permiten este anglicismo. Sin embargo, según la serie revisada, varía entre un 4 y un 54%. Es un intervalo muy amplio, como pueden ver. Y el evento detonante, que es la vitrectomía, se considera que es la tercera cirugía oftalmológica más realizada, apenas por después de la cirugía de catarata y la cirugía refractiva. En unos análisis de subgrupo, podemos ver que la frecuencia de hipertensión ocular y glaucoma según la cirugía realizada, bueno, en el desprendimiento de retina reumatógeno se puede presentar hasta en la mitad de los casos, en la retinopatía diabética proliferativa, sobre todo hemorragia vítrea, puede presentarse hasta en un 24% y en porcentajes mucho menores en la cirugía de mácula, en el agujero macular hasta en un 15% y en la cirugía por membrana epirretinal hasta un 12%. Es evidente que existe una relación causal hasta en el 67% de los casos. El glaucoma unilateral se presentó en el ojo vitrectomizado respecto al ojo no operado o el ojo sano, y el periodo de latencia, como pueden ver en los pacientes fáquicos, en promedio es hasta 45 meses y en los pacientes pseudofáquicos hasta 18 meses. Es así que puede pasar un periodo hasta de 4 años en aparecer la hipertensión ocular o el glaucoma, y uno puede incluso terminar su formación de residencia o concurrencia y nunca ver la complicación de la cirugía. Es importante mencionar que en todos los mecanismos involucrados en el glaucoma en general, como podemos ver en los distintos niveles anatómicos, tanto pretrabecular como posttrabecular, la cirugía de retina juega un papel importante con los diferentes mecanismos involucrados. Es así que es necesario conocer y dominar todos estos mecanismos, ya que una paráfrasis de lo que dijo Lawrence: los ojos no ven lo que la mente no sabe, y muchas veces un paciente puede tener más de un mecanismo involucrado y pasar al frente a nuestros ojos desapercibido, y para cuando la patología sea evidente es muy probable que ya sea la crónica de una muerte anunciada, un poco tarde para algunos procedimientos. El diagnóstico es básicamente clínico. Estos no son pacientes de 5 minutos, requiere un interrogatorio minucioso de los antecedentes. Se trata de pacientes con miopía, existía ya un glaucoma preexistente, el número de operaciones, el tipo de taponamiento utilizado, aire, gas, silicón, cuánto tiempo lleva su tratamiento, la duración que lleva con los corticoides, el número de hipotensores, se le realizó iridectomía, qué tipo de cirugía se realizó, está asociada a cerclaje escleral o no, el tiempo del cuadro clínico, días o meses, para determinar si es un cuadro puramente inflamatorio o ya hay un componente de fibrosis relacionado. Todo esto para poder integrar un diagnóstico presuntivo. Es necesario explorar tanto el segmento anterior como el polo posterior cuando es posible, así como utilizar estudios complementarios como el ultrasonido para determinar si existen resangrados o restos, ultrabiomicroscopía en casos de sospechas de anteriorización del cuerpo ciliar, y no es necesario mencionar que debe realizarse tonometría con el método que se tenga a la mano para determinar las cifras ante las cuales nos estamos enfrentando. Y ahora sí vamos a entrar un poco en materia, ya que la cirugía vitreoretiniana es un espectro de procedimientos y hay que determinar y hablar un poquito de cada uno de ellos. Vamos a hablar un poco rápidamente del cerclaje escleral. La incidencia de glaucoma en este procedimiento en particular
es bajo en el cerclaje escleral primario, no asociado a taponamiento, es del 1 al 4.4%. Los mecanismos ya determinados que ya se han estudiado son principalmente el cierre angular, que produce la compresión por la banda, y en algunos casos con un tono muy aumentado el bloqueo del drenaje de las venas vorticosas y el desplazamiento anterior del diafragma herido cristaliniano. Algunos factores de riesgo conocidos son la miopía magna, con todo lo que involucra la esclera de este tipo de pacientes, las cámaras anteriores y ángulos estrechos, el posicionamiento de la banda de silicón muy anterior o preecuatoriales, el uso de crioterapia y de atermia está asociado a un aumento de la presión intraocular en el postoperatorio inmediato e inmediato, así como la edad avanzada y claramente el glaucoma ya preexistente. El manejo, generalmente estos pacientes tienen buena respuesta al tratamiento cuando no hay asociado un taponamiento. Utilizamos regularmente corticoides para el manejo de la inflamación, cicloplégicos que nos ayudan para evitar la anteriorización del cuerpo ciliar, los supresores del oposo y en los casos que no, bueno, un implante valvular. Los que se desaconsejan son los mióticos por su efecto de anteriorización del cuerpo ciliar y la iridotomía, ya que en estos casos no está involucrado el bloqueo pupilar. Glaucoma posterior a vitrectomía vía pars plana, su incidencia es hasta 1 de cada 5 pacientes, hasta un 20%, y se ha visto que es 5 veces mayor en pacientes pseudofáquicos. Los mecanismos descritos son el daño pretrabecular por todos los restos, tanto de sangrado como de células inflamatorias, incluso de silicón, y el daño que estos producen directamente al estrés oxidativo a nivel de el trabeculado. Un estudio de Stanley Chang demostró, como pueden ver aquí en el estudio histopatológico, moléculas macrófagos principalmente cargados de silicona, células inflamatorias e incluso algunos hematíes en el trabeculado que producen un daño oxidativo irreversible con una modificación de la expresión del DNA, por lo que aún una vez realizado algún retiro de silicona el daño es permanente. ¿Qué hay de los pacientes en los cuales utilizamos gases intraoculares como taponamiento? Se ha observado que hasta la mitad pueden tener aumentos de presión intraocular por encima de 25 milímetros de mercurio y casi el 30%, un tercio de ellos, puede sostener presiones arriba de 30 milímetros de mercurio durante el primer mes. Los factores de riesgo, bueno, claramente van a ser la concentración del gas, si utilizamos diluciones o concentraciones absolutas, el tipo de gas, si son gases de corta o larga duración, y esto determina también el volumen de expansión, y algunos otros factores relacionados propios del paciente, es simplemente la edad avanzada y la cirugía combinada con cerclaje escleral e incluso la fotocoagulación, también se ha visto que aumenta la presión intraocular en este tipo de pacientes. El mecanismo es el cierre angular con o sin bloqueo pupilar por el solo aumento de la cavidad vítrea. ¿Cómo vamos a manejar a estos pacientes? Bueno, es un tratamiento escalonado. Iniciamos con los supresores del humor acuoso. En los casos donde haya bloqueo pupilar de por medio, utilizaremos alguna iridotomía periférica con láser. Y en aquellos casos en donde hay un aumento súbito de la presión, sobre todo en el periodo inmediato, clásicamente al día siguiente, presiones muy altas por encima de 40, tenemos que considerar un drenaje parcial del gas, ya que debemos tener en cuenta que la expansión puede ser hasta 48-72 horas, por lo tanto una paracentesis de cámara anterior no va a ser suficiente, incluso puede empeorar la anteriorización del cuerpo ciliar, y en algunos casos donde son presiones muy elevadas preferimos hacer una paracentesis vía pars plana para hacer un drenaje parcial del gas. Y en algunos casos de aumento muy severo y en ojos particulares como los ojos únicos, habremos de volver a la sala de operaciones para realizar un intercambio gas líquido para tratar de controlar la presión. Y el enemigo con el que todos tenemos que convivir, el aceite de silicona y el glaucoma, la relación de estos dos es muy variable, de un 2 hasta un 56%, ya que vamos a ver hay muchos factores y muchas variables de por medio. Los factores de riesgo conocidos son el glaucoma preexistente, diabetes, afaquia,
el tipo de silicón de 1000 o 5000 centistoke, el tiempo que se deja. Los mecanismos involucrados son bloqueo pupilar, la inflamación que produce en el trabeculado, el cierre orgánico por sinequias anteriores periféricas, la emulsificación, cuando son tamponadas de larga duración, y el daño que se ha descrito como un daño idiopático. Entendamos que es un mal necesario y bueno, tendremos que aprender a vivir con él y retirarlo lo antes posible si la patología lo permite. Y termino con este esquema de cómo funciona la iridectomía basal del doctor Ando, de este doctor japonés, cómo ese flujo de humor acuoso a través de la iridectomía permeable hacia cámara anterior mantiene el silicón en la cámara o en la cavidad vítrea, evitando así el daño endotelial. Otras técnicas menos populares son estas, con algún tipo de suturas para mantener y crear una tensión superficial que evite la migración a la cámara anterior, sobre todo en pacientes afáquicos. Aquí pueden ver algunas fotos clínicas donde el aceite de silicón claramente es un problema para el paciente, donde tenemos que valorar el retiro si es posible o el intercambio, y su incidencia aquí depende del tiempo. En los tamponajes que se han considerado de 6 meses, la incidencia de glaucoma es de un 13% y se eleva hasta un 30% en el que el silicón permanece en la cavidad por más de 2 años. El manejo también escalonado, tratamiento médico, iridectomía o iridotomía periférica con láser en los casos que se considera necesario, y el problema es cuando cambia de glaucoma secundario a un glaucoma refractario. Cuando ese cambio de nomenclatura nos dice que va a ser un poco complicado el tratamiento de estos pacientes y tendremos que ir a la sala de operaciones para valorar dispositivos de drenaje o incluso procedimientos de cicloablación o de ciclodestrucción. Y ahora sí, vamos a hablar de algunas particularidades del manejo de este tipo de glaucoma desde la perspectiva del cirujano de retina, y vamos a hablar un poco del implante valvular vía pars plana. Las indicaciones son los pacientes que tienen cámara anterior estrecha, con un endotelio muy dañado por patologías previas, o cuando queremos permanecer lo más alejados del limbo posible por alguna conjuntiva multitratada. Algo que hay que mencionar aquí es que este tipo en particular de vitrectomía tiene que ser bastante completa para evitar que se tape el tubo, así que habría que realizar indentación e incluso cromovitrectomía si es necesario para poder asegurar la permeabilidad del tubo a largo plazo. Me voy a permitir correr este fragmento de video donde pueden ver la inserción de un tubo con una incisión con aguja calibre 22 o con un trocar 23G a nivel de la pars plana a 3.5 milímetros de limbo. Se procede a un corte ligeramente biselado, a la inserción del tubo, calculando la entrada hacia la cámara vítrea, más o menos a la mitad del centro de la pupila, y finalmente al cierre convencional de la conjuntiva con una técnica a prueba de agua. Algunas particularidades que son motivo de discusión: la dirección del bisel anterior o posterior para evitar que se tape con restos capsulares o con la parte posterior del iris, la longitud del tubo, si es ligeramente mayor hacia cámara anterior, qué dirección debería tomar el tubo, si radial o parapupilar, si el sitio de entrada debiera ser asegurado con algún tipo de sutura, injerto de esclera, algunos de los dispositivos como el codo de Hoffman o el Ahmed Clip. Bueno, particularmente diría que en los casos en donde la conjuntiva es muy viable, no han habido desgarros o exceso de cicatrización, hemos tenido una experiencia colocando estos tubos sin ningún tipo de fijación, ni de sutura, ni de algún tipo de dispositivo adicional, con un buen pronóstico para los pacientes. Clave sería mencionar que si fuera ligeramente más largo el tubo y parapupilar, bueno, es algo más fácil en la revisión en la lámpara de hendidura para un posible en caso de oclusión por restos vítreos. Y hay que tener en cuenta que estos pacientes también, igual que una válvula a nivel de cámara anterior, presentan diferentes periodos que hay que conocerlos para poderlos atacar. Y aquí pueden ver una fotografía de cómo se ve el tubo detrás de la pupila, ligeramente más largo, que permite una desoclusión con jack láser en caso de oclusión, y cómo se ve una fotografía del tubo en la cámara vítrea tomada con
fotografías optos de ultracampo amplio. A continuación, una sección que puede ser un tanto sensible es un tipo de manejo no convencional que quiero iniciar mencionando que no son de primera elección ni están intencionados para sustituir un implante o dispositivo de drenaje. Es la trabeculectomía modificada con mantenedores de espacio. Entendemos que la trabeculectomía, por todo el proceso de cicatrización, no es de elección en este tipo de pacientes. Sin embargo, muchos tenemos que lidiar con casos muy avanzados en la medicina pública, donde los pacientes no tienen acceso a un dispositivo de drenaje o no pueden esperar a que se les proporcione alguno, por lo que estas modificaciones a la técnica han resultado muy prometedoras para pacientes en el manejo del dolor, incluso del control de la presión intraocular en casos muy severos. Como pueden ver aquí, algunas soluciones han salido básicamente de los catéteres endovenosos, como este que pueden ver aquí, calibre 24, y algunos mantenedores de espacio de silicón con instrumental y materiales que utilizamos básicamente en la práctica diaria del cirujano de retina, como son las bandas de silicón y los tubos de silicón. A continuación les voy a mostrar una trabeculectomía modificada con mantenedor de espacio con este catéter endovenoso de acrílico y silicón calibre 24, que coloquialmente lo hemos llamado en la clínica como el efratubo, ya que es del ingenio del doctor Efraín Romo García. Pueden ver que se inicia convencionalmente la cirugía con una peritomía, con una realización de un flap escleral más o menos de 4 por 4 milímetros con ayuda de una rienda de Vicryl 7 ceros. En este caso en particular, con trauma, se procede a algunas gonios sinequiolisis y sinequias de la cámara anterior. Se procede a un abordaje calibre 27 de vitrectomía de 3 puertos. Se verifica el polo posterior, se realiza un poco de láser y se procede a penetrar la cámara anterior, y pueden ver luego una esclerectomía con el escleropunch para crear esa ventana. Y aquí empieza la modificación de la técnica. Pueden ver ahí la punta del tubo y el uso de esta sutura Gore-Tex 5 ceros que utilizamos comúnmente para sutura de lentes a esclera. Se procede a un punto en la parte lateral del flap escleral, luego a un punto transfictivo a la longitud deseada a través del tubo que va a quedar debajo del flap, y un siguiente punto de fijación en el extremo del siguiente lado del flap escleral. Pueden ver ahí el catéter. Se va a proceder a una medición, que es una prefijación. Una vez insertado, a 3 manos se procede a cortar el tubo ligeramente biselado, y posteriormente, y con mucho cuidado, tratando de calcular la longitud que va a quedar en la cámara anterior, teniendo en cuenta que ya está fijado, hacemos un corte. Este no va a ser el corte final, para facilitar algunos puntos de fijación con los cabos que ya previamente habían sido fijados con puntos episclerales. Se hacen en promedio 2 o 3 lazadas sobre el tubo para fijarlo y tratar de controlar la orientación del tubo. Se cortan los cabos de la sutura de Gore-Tex 5 ceros, y finalmente, ya bajo visualización del tubo en la cámara anterior, el recorte final. Y en particular en este caso también se probó cerrando el flap escleral en los pilares laterales con Gore-Tex 5 ceros. Se realiza cierre de la conjuntiva, se da por terminada la cirugía. Y aquí pueden observar algunas fotografías clínicas de cómo se ve una ampolla en el sitio de la colocación, y cómo se ve una fotografía de la punta del tubo en la cámara anterior, y cómo el ojo tolera el material. Se ve una conjuntiva eucrómica y una cámara anterior tranquila. También desde la perspectiva del cirujano de retina, otra opción en el manejo de este tipo de pacientes es la ciclofotocoagulación transpupilar vía pars plana. Vemos que los procedimientos al cuerpo ciliar llevan casi 90 años. Esta técnica en particular se describe desde 1988 por Sarvin. Se puede observar aquí en el estudio histopatológico la apariencia de los
la porción apical de los procesos ciliares de un caso tratado y de un caso ablacionado. Voy a presentarles a continuación un video de calibre 27 y ciclo fotocoagulación vía pars plana con la sonda articulada e iluminada de Vector, donde procedemos a una realización de retiro de silicón, abordaje 27G pars plana, lavado de cámara anterior profuso, y pueden ver aquí cómo echamos mano de retractores de iris. Se trata de indentar. En el caso de este paciente, por la inestabilidad del lente, se prefiere hacer bajo el sistema de visualización. Y aquí estamos viendo cómo con el asa de Snellen hacemos una indentación y podemos aplicar directamente el láser. Aquí estamos tratando de encontrar un umbral, ya que es al láser continuo, tratando de blanquear cuando menos la porción apical de los procesos ciliares. Hay que en estos casos mantener la infusión baja para favorecer una indentación que no incomode tanto al paciente, y podemos tratar como un plus en esta técnica incluso los meridianos de M3 y M9, donde no podemos tratarlos con otros tipos de procedimientos ciclodestructivos. Aquí se puede realizar, pueden ver un blanqueamiento de estos procesos en más o menos unos 120 o 130 grados inferiores en este tipo de paciente. Hay que mencionar que no es un tratamiento primario, es adyuvante en aquellos casos en que ya entramos a la sala de operaciones por alguna otra razón, en este caso para el retiro del silicón. Aquí pueden ver otro caso similar de retiro de silicón. Pueden ver que todas esas micromicelas en la cámara anterior y algunas burbujas que ya provienen a través de la iridectomía desde la cámara vítrea pueden presentar y manifestar un daño siempre en el trabeculado del paciente. Se procede a lavar la cámara anterior profusamente, en el caso de este paciente, hasta dejar limpio toda el área quirúrgica para favorecer la visualización del polo posterior. Irrigamos profusamente hasta quedar satisfechos con el resultado, y también colocamos retractores de iris y utilizamos también una sonda de endoláser. Pueden ver la indentación. En este caso sí se pudo realizar a través de la pupila sin sistema de visualización. Pueden ver el blanqueamiento apical de los procesos ciliares. En el caso de este paciente también tratamos casi 150 grados inferiores. Como se ha reportado, no se trató de evitar sangrado y una ciclodestrucción. Ese conocido popping no fue un objetivo en esta técnica quirúrgica. Y bueno, aquí una pequeña fotografía donde pueden ver que cuando creemos que ya hemos ganado la batalla contra el vítreo y el desprendimiento de retina, hay algo que va a aparecer meses o años después, como un glaucoma secundario apoyado por la presión intraocular, el silicón, el daño en la fibrosis de la conjuntiva y así como el uso de corticosteroides. Por lo tanto, la premisa es que el mejor amigo de un retinólogo es un glaucomatólogo y viceversa. Y una vez más, muchas gracias por su atención y por la oportunidad de participar en este evento.